Conversa, charla, diálogo, comunicación, plática, cháchara. La conversación, un programa de entrevistas. ¿Qué es ese humo? Estoy grabando. ¿Quién tiró ese humo? Los pibitos. ¿Qué te genera estar frente a La Favorita? Muchísimos recuerdos. Vos que sos un hombre que puede hablar de historia de Rosario. Muchísimos recuerdos. Primero y principal, esa ochava, que ahora está cerrada, era el lugar de encuentro de todo el mundo. Entonces te espero en la esquina de La Favorita. Y entonces había un montón no había otro lugar. Un montón de gente. Y la otra cosa que recuerdo, mi mamá me traía acá cuando era un niño. Estoy hablando finales de los 50. Y tenía amigos que trabajaban acá, mi mamá entonces llevaba, y a mí me fascinaba el ascensor Otis, que vos subías y veías toda la magnificencia de la tienda espectacular. Muchos recuerdos. Sí, hay en estas cosas así de los lugares públicos o urbanos de la ciudad, siempre uno tiene una imagen, ¿no? Puntual sobre, acá me pasó tal cosa. Bueno, eso está bien, es sano. Bueno, acá, primero y principal, ahí estaba el cine Gran Rex. Y ahí estaba el cine Córdoba. Claro, yo el Córdoba no lo vi. Pasaban los autos y había vereda de acá y vereda de allá. Y más allá, hablando de Peatonal Córdoba, me acuerdo, estaba la disquería Ron. Ah, sí. Que yo me acuerdo que tenía cabinas. La disquería Ron que yo conocí estaba en la calle Mitre, doblando apenitas, o sea, doblando esa manzana para allá estaba la disquería Ron. Después creo que se cambió de lugar. Que yo aún guardo las bolsitas Ron. Sí, está bien. Bueno, en casa encontramos una bolsita original de la Favorita, unas viejas, que deben ser de los años 70. Bueno, sigamos. Y después nos queda, Se terminó aquella época. Se terminó. Nunca me entregaron el diploma de oyente número 1 del Chivo González. Lo esperé en vano durante muchos años y ya me había resignado a no tenerlo. Lo conocí al Chivo cuando teníamos los dos 13 años. Íbamos al colegio industrial y él era el acompañante de un estuche negro, alargado y chato, que contenía un clarinete. Recuerdo que fui convocado a una jam session secreta, tal vez en un garage, en la destilería de whisky clandestina de alguien que escapa a mi memoria. Había olor a malta, a cebada y a plastilina. Recuerdo que la pandilla del Chivo intentaba un estándar de Las Hojas Muertas. Ahora escucho este compact y advierto que no incluye aquella vieja versión. Otra decepción junto a la del diploma. Pero luego el Chivo me pide un párrafo, una opinión que acompañe a su disco. Y entonces comprendo. En eso consiste el diploma. El Chivo ha enmendado su falta. Roberto Fontana Rosa. Y la primera pregunta tiene que ver con una exageración. Tal vez el músico de jazz rosarino más famoso que ha dado el continente, el mundo, el tercer mundo, ha sido Gato Barbieri. La exageración es decir que después viene este señor, Chivo González. Es una exageración, ya lo creo. Bueno, es una locura que arranca desde muy chico. La figura del gato, digo, para vos, ¿qué representa o representó? La figura del gato casi hace honor a su apodo, una figura escurridiza para mí. Viste que los gatos se te escapan, a menos que sean muy mimosos. Cuando yo empecé
a estudiar música, empecé con el clarinete. Un tiempo después me avivé de quién era el gato. Y me avivé por una razón insólita. El maestro Grisiglione, que fue mi maestro, hablaba de su hijo, que era el mejor saxo barítono que había en la actualidad en Buenos Aires. Cosa que era, a mí me pareció una exageración, pero era absolutamente cierta. Y después me enteré que era muy amigo del Gato Barbieri, y entonces empecé a saber un poco más del Gato Barbieri, que tocaba en esa época el saxo alto, pero después se pasó al tenor. Y ya viviendo en Buenos Aires. Viviendo en Buenos Aires. Yo nunca lo vi en Rosario, la primera vez que lo vi y hablé con él fue con vos en ese famoso almuerzo en el Hotel Presidente. Tiempo después, por una serie de cosas, me enteré que quien le había dicho que agarrara el saxo barítono a Mariano Grisiglione fue el Gato Barbieri. Dice, no, cuando te dice, mirá, no hay barítonos acá, agarrá el saxo barítono. Y por supuesto Mariano era un tipo muy talentoso, fue uno de los integrantes del famoso grupo Los Cinco Latinos. Y después, sí, ya me empecé a dar cuenta de quién era el Gato Barbieri y que hablaban, pero yo no escuchaba grabaciones del Gato Barbieri, no había. La otra familia famosa, aclaro por qué familia, porque el Gato Barbieri tenía un hermano, Rubén, al cual conocimos también en ese mismo día. Trompetista de alta calidad. Y la otra familia famosa fue la familia Corbini, de dos trompetistas, de Franco y Albertino Corbini, ambos emigrados a Italia. Entonces esa cuestión se resolvió un día con un disco que apareció, un LP, que se llamaba Jazz Argentino, All Stars, concierto en el aula magna de la Facultad de Medicina. Disco que compré hace poco en CD. Yo lo tenía en vinilo, claro, viejo, que todavía se podía escuchar. Y bueno, el año pasado salió, lo compré el año pasado, con una edición bastante digna, ¿no? Bueno, y ahí estaba el Gato Barbieri, pero después en el Gato Barbieri me entero que había tocado unos pocos compases, porque el saxo tenor era un aviador americano, en ese momento creo que era capitán o una cosa por el estilo, se llamaba Tom Kirk. A propósito de Tom Kirk, que todavía vive, tiene más de 90 años, yo quiero escribir un texto de ese famoso personaje porque fue uno de los capitanes de uno de los bombardeos más importantes que se hizo sobre la ciudad de Hanoi, en Vietnam, y estuvo preso, creo que fue el que más tiempo estuvo preso en Vietnam, porque le tiraron el avión abajo. Y un tipo... Después empecé a investigar un poco más, traté de alguna manera de acercarme a él, escribí con algunos periodistas, pero no hubo caso. Te llevo a tres apellidos del jazz. Hay muchos, obviamente, para hacer la lista de los maestros, pero yo creo que podemos reducirla en esta primera instancia a tres figuras, que son Charlie Parker, Miles Davis y John Coltrane. Definime brevemente a cada uno de ellos. ¿Qué significaron para vos? Charlie Parker lo escuché tarde. Y lo escuché en grabaciones que no eran buenas. Tuve que esperar muchos años para que esas grabaciones se transformaran en buenas. Un virtuoso total. Una especie de Mozart. Una cosa increíble. Y Mozart, a propósito, a mí me parece, porque hay muchas cosas que utilizaba Mozart y que repetía en sus obras, que Charlie Parker hizo lo mismo. Miles Davis fue probablemente un tipo súper creativo, que aprendió con Gillespie, con Charlie Parker, con Thelonious Monk, y pasó por una serie de etapas y siempre buscó avanzar un poco más. En cuanto a Coltrane, un monstruo dedicado al saxo tenor y a explotarlo infinitamente, yo creo que terminó tocando, de alguna manera,
en una faceta absolutamente distinta a la del tipo que técnicamente ha estudiado todo de la inversión, de la escala, de cómo puedo volar sobre los acordes de esta manera, para transformarse en otra cosa mucho más espiritual y hasta gutural, te diría. Sus últimos discos son de otras características distintas. Por supuesto que agregaría Sonny Rollins también. Claro, eso te iba a decir. No es una lista que se puede cerrar. No, y sobre todo, sobre todo, yo creo que el máximo respeto a dos tipos que son fundamentales, que son Louis Armstrong y Duke Ellington, ¿no? Vos me estás refiriendo a una época que sí, por supuesto, en la década del 50 o mitad de los 40 surgieron Charlie Parker y Miles Davis, pero Coltrane un poquito después. Pero bueno, son figuras, pero hay tantos tipos. Hay tantos tipos y tipos que ni siquiera conocemos. De repente escuchás, ¿y este dónde salió? Sí, a diferencia de tu generación, digamos, esto que remarcabas vos, de las dificultades que significaban conseguir material discográfico, digamos, que llegara a este punto del planeta. Hoy, bueno, todo es más accesible desde el punto de vista de las plataformas digitales, donde uno puede tener su mirada también sobre eso, ¿no? Sí. Vos me decís, yo escucho en las plataformas y en el teléfono la música, y yo te digo, yo sigo escuchando como antes. Claro, Entonces, tal vez sea una discusión tonta, bizantina y aburrida. ¿Vos dónde te parás ahí? No, hay una diferencia notable. Yo en el teléfono no escucho. No se puede. Sí escucho con auriculares de buena calidad y con MP3 bueno, pero con auriculares de alta calidad, con, por ejemplo, reducción de ruido y todo eso. Hay unos que me compré carísimos, que son de la marca Bose, que apretás un botoncito así cuando lo tenés en el oído y el sonido ambiente desaparece. ¿Era de escuchar música en el auto? No, yo no tenía auto en ese cuando empecé. No, bueno, después digo. Poco. No, poco. Y tampoco de trabajar en una cosa. Yo algunas veces en mi trabajo, que trabajé muchos años en una compañía de seguros, en horas terribles, qué sé yo, madrugada o fines de semana, traté de llevarme música en un radiograbador, que se escuchaba más o menos. Nunca pude. No podía seguir trabajando porque mi mente iba directamente a lo que estaba escuchando, entonces perdía control sobre el trabajo. No puedo. Rosario más cerca, una ciudad para relajarse o mantenerse en movimiento. Un lugar para perderse y para encontrarse. Una ciudad joven, creativa, donde la historia se vive a cada paso. Inquieta y movediza, auténtica como solo ella sabe. Un clásico. Rosario, tu escapada todo el año. Esta pregunta que te voy a hacer, supongo que te la habrán hecho infinidad de veces, a vos y a muchísimos músicos argentinos, que tiene que ver, ¿por qué el jazz es para una selecta minoría, señor González? Mira, hoy salió, por suerte leo muchas cosas, en el diario de el Irish Times, que tiene la suscripción mi yerno, entonces pongo, viste, acá en Argentina, pongo el código de él y leo el diario de allá y siempre busco en música. Una rosarinada. Sí. Y bueno, hay una larga nota, un homenaje a un famoso guitarrista, que acá no lo conoce nadie, que se llama Louis Stewart, un tipo que tocó con Benny Goodman bastante, y que hizo una grabación espectacular con Neil Oster Pedersen y George Shearing, el pianista. Hay un trío que es fabuloso. Bueno, no, un tipo que no ha trascendido, pero en Dublín una vez le preguntaron en la década del 60 qué es el jazz. Dice, el jazz acá en Dublín es como mostrarle un crucifijo a Satanás. Crucifijo.
Entonces yo digo, y sí, todo esto ha ocurrido porque cuando el jazz se empezó a achicar, cuando terminó el furor de las grandes bandas, que eran, qué sé yo, las orquestas de Tommy Dorsey, de Benny Goodman, de Artie Shaw, todos esos tipos, eran los Beatles. Count Basie, Duke Ellington, menos, pero porque eran... y bueno, todo eso se fue terminando. La cuestión de la Segunda Guerra Mundial seguramente tuvo que ver con eso. Y entonces se despopularizó. Es un invento que acabo de hacer. Pero sí, perdió popularidad. Y se necesitó un poquito más de atención de parte del oyente para entender qué es lo que estaba pasando ahí. Y aparecieron grandes improvisadores. Ese Rosario del Chivo González de la década del 50, la década del 60, la del 70. Sí. ¿Vos percibiste algún cambio en cuanto a esa popularidad del jazz o siempre se mantuvo en esa minoría selecta y maravillosa? Bueno, acá yo cuando iba a la escuela secundaria, que te estoy hablando de los 60, iba a escuchar los conciertos del Hot Club de Rosario. Y había 5 grupos de jazz tradicional y había uno solo que pretendía hacer una cosa más moderna. Esa era la diferencia. Después todo eso se fue borrando. Aparte me hice amigo de mucha gente que tocaba en los bailes. Y muchos músicos que tocaban en los bailes arreglos de stock y de música popular, bastante livianita, les gustaba mucho el jazz. Había muchos tipos que tocaban muy bien acá. Había bueno, Mariano Sarich fue un tipo que acá nos deslumbró siempre a todos. Lo que empecé a notar es que empezaron a desaparecer los grupos de jazz, inclusive los grupos de jazz tradicional. Y en algún momento, por alguna de esas razones increíbles, gente siente la necesidad de volver a hacer esa música, y bueno, un día me vinieron a buscar, yo tocaba en la Sinfónica, salía a un descanso, la Sinfónica se llama Radio Nacional, y viene Julio Ortiz, que fue un famoso personaje de Rosario que tenía una grabadora muy buena enfrente de la Plaza San Martín. Y me dice, estamos armando un grupo, ¿no querés venir a tocar? Y dice, sí. Y ahí estaba Claudio Iciar, estaba Babi Zacarías, el Turco Adjayes en batería y Julio Ortiz que tocaba el bajo. Claudio Iciar sigue tocando con mucho entusiasmo. Y bueno, empezó a moverse un poquito y aparecieron un par de grupos más. Pero lo que siempre noté es que era una cosa bastante reducida, a pesar que hacer una fecha en esa época con cualquiera de estos grupos juntaba mínimo 200 personas. Ahora si vos juntás el 20% de eso, lanzás las zurras. Exactamente. Y porque no hay tampoco demasiados lugares que sean capaces de recibir tanta gente. Bueno, la prueba la tenés acá. Yo una vez hice un chiste acá. Y dije, si seguimos así vamos a terminar tocando en una cabina telefónica. Y sí, pero ojo, no es un problema acá. Hay lugares en Estados Unidos o en Europa también que son muy chiquitos. Así es. Muy chiquitos. Hablando de presencias internacionales en Rosario, en 1979 estuvo en Rosario un trío en el Teatro del Círculo, que era el trío de Bill Evans. Sobre este hecho puntual, a mí me genera mucho humor la historia de que ese concierto, donde hubo poca gente, tal vez 200 personas, con el paso del tiempo, con el paso de los años, todo Rosario estuvo viendo ese concierto. Todo el mundo dice, yo estuve ahí. ¿Te pasa eso? Sí. Yo estuve. Yo también. Y lo recuerdo con una cierta nostalgia y tristeza, porque no estaba bien Bill Evans. Claro. Tenía las manos totalmente hinchadas. En un momento de un solo le empezó a sonar la alarma de su teléfono. Era la heroína, ¿no? Se decía. ¿Cómo? Era que la heroína, estaba saliendo la heroína, ¿no? Sobre no sé, eso no. Tenía un problema serio con Sí, la sí, droga. obvio. No sé.
Pero hablamos brevemente con él, era un tipo muy, muy correcto, pero no estaba bien. Con el que más hablamos fue con el baterista, que era Joe La Barbera, que sí, que atendía todo, y era un jovencísimo Mark Johnson, hoy el esposo de Liane Elías, un contrabajista del demonio, que se fue enseguida. Pero bueno, sí, lo recuerdo, pero lo que recuerdo mucho, y sí pude hablar con muchos músicos, fue un poco antes o un poco después, vino Lionel Hampton con una orquesta reducida. Y ahí sí hablamos con todo el mundo. Bueno, ese concierto, además, ahí sí hubo gente. Sí, sí. Ahí había mucha gente. Sí. Y estaba, por ejemplo, Cat Anderson, el agudista de Duke Ellington, un tipo fabuloso. Yo los llevé a comer al Rich antes del concierto, que no había nadie en el Rich, porque querían comer algo antes del concierto. Estaban tipos que con uno de los trompetistas, yo un poco de tiempo después, unos meses después, viajé por primera vez a Estados Unidos y fui a Nueva York y el trompetista que tocaba, que se llama Glenn Drews, me dio su teléfono, lo llamé y me vino a ver al hotel y me invitó a ver la orquesta donde tocaba, tipos que tocaban fenómenos. Estaba el pianista que normalmente tocaba el órgano, Wild Bill Davis, un tipo fabuloso. Eso fue, y la gente salió enloquecida de ese concierto. Al revés de Bill Evans, que habíamos escuchado una cosa sublime, pero que nos dejó con un poco de tristeza y nostalgia. Y bueno, Bill Evans falleció poco tiempo después. Bueno, la última pregunta. Te iba a preguntar sobre Fito Páez y Nicky Nicole. ¿Fito Páez? Y Nicky Nicole. Digo, otros músicos de la ciudad, pero me parece que no es oportuno, ¿no? Brevemente te puedo decir que yo no he escuchado mucho a Fito Páez. Sí he escuchado un par de canciones que me parecieron muy imaginativas, muy creativas. Serían los otros rosarinos famosos. Claro. Y Nicky Nicole escuché un par de cosas y bueno, suerte para ella. Este programa tiene una sección a modo de cierre que tiene que ver con que el invitado elige un tema musical y argumenta por qué lo elige. Y esta vez lo que hemos decidido de la producción es que justamente el Chivo cuente por qué nosotros usamos la cortina musical de uno de sus temas. Y por eso quiero que con eso vamos a cerrar y con eso quiero que me expliques la historia. El tema de Luis Palveni, ¿lo usás? Claro. La historia de ese tema es muy linda y de alguna manera triste también. Estábamos ensayando con el cuarteto de saxofón en la Cañería y se quedó Emilio Maciel en casa. Se sentó al piano, Julio Cobrin se había ido y se había ido Claudio Lanzini. Y andaba un Cocker Spaniel que teníamos que estaba bastante jodido y andaba medio refregándose. Y me pregunté, che, ¿qué le pasa al Beni? Digo, me parece que el Beni va a partir rápido. Y entonces empezó a tocar un blues. Sí, lo empezó a tocar un ritmo que me gustó. Y entonces yo empecé, está bueno eso, me dice Emilio. Entonces seguimos, terminamos el tema en 25 minutos. Después sí, le hicimos algunas cositas más. Es lindo tema este, ¿eh? Porque estábamos también pensando en grabar el disco. Que es justamente el primer disco del Chivo, que es... ¿cuántos años hace que salió este disco? ¿20 me dijiste? Sí, 20. Fuera de catálogo fue el primer disco del Chivo, donde está el tema. Y bueno, entonces lo tocamos, lo grabamos, pero antes, ¿y cómo le va a poner? Digo... Y entonces Emilio me dice, ¿por qué no le pones Blues para el Beni? Que estaba, el Beni ya había partido. Y quedó el Blues para el Beni. Gracias, Chivo, por venir. Gracias a usted por la invitación. Y nos vamos con el Beni. Bueno. La Conversación, un programa de entrevistas. Conversa, charla, diálogo, comunicación, plática, cháchara.
Rosario más cerca, una ciudad para relajarse o mantenerse en movimiento. Un lugar para perderse y para encontrarse. Una ciudad joven, creativa, donde la historia se vive a cada paso. Inquieta y movediza, auténtica como solo ella sabe. Un clásico. Rosario, tu escapada todo el año.